introducción en tres partes. Primero, quiero definir con ustedes de qué hablamos cuando hablamos de bioética. Después quiero hacer alguna especie de reconstrucción histórica de lo que han sido los hitos fundamentales y después dedicarme un poco a la bioética, por así decir, de la vida cotidiana. Entre los temas de esta bioética de la vida cotidiana está el tratamiento de las personas en grave sufrimiento. En primer lugar, para entender la bioética, yo les sugeriría que nos atuviéramos a una división en tres P que hace el filósofo Jürgen Habermas: proceso, procedimiento y producto. La bioética es un proceso social que se inició debido a ciertas transgresiones que se cometían en nombre de la ciencia y el progreso humano y que llevaron a ciertas formas muy violentas de tratar a la gente en nombre del progreso. Fue un proceso social que, antes de constituirse en algo disciplinario, tuvo un cierto carácter informal. Como decimos siempre, la bioética tiene un largo pasado, pero una breve historia, porque el nombre bioética se lo dio por primera vez un teólogo alemán de nombre Fritz Jahr, J-A-H-R, Fritz Jahr, en 1926. Fritz Jahr era un gran lector del filósofo Kant y llegó a la conclusión de que si había un imperativo moral en todas las transformaciones que ocurrían en la ciencia de su época, era lo que él llamó el imperativo bioético: proteger la vida en todas sus formas. Aunque él era un hombre religioso, era un pastor luterano, sus escritos no son unos escritos doctrinarios. Habló, por ejemplo, del quinto mandamiento, no matar. Habló del imperativo bioético de cómo proteger la vida. Y aunque su impacto no fue muy grande, salvo haber inventado la palabra bioética, nosotros hoy día hemos descubierto que muchas de las ideas que después fueron propagadas por la bioética estadounidense en los años 70 del siglo XX proceden en buena medida de su obra. La obra de Fritz Jahr fue descubierta en realidad hace unos 10 años por una estudiante de doctorado de un conocido mío que trabaja en la Universidad de Bochum, en Alemania, y ha sido tanto el entusiasmo que en Buenos Aires se ha creado un grupo de estudios que han traducido toda la obra de Fritz Jahr, y ustedes la pueden leer en la revista Aistesis, una revista argentina, porque tiene interesantes aportaciones. Después observen que el año 1926 es un año muy importante en la historia europea, porque después de la Primera Guerra Mundial se produjo una especie de paz armada entre 1918, que terminó la Primera Guerra, y 1939, que se inició la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que no hubo paz en Europa. Hubo el surgimiento de los movimientos totalitarios, el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, y las condiciones en que se impuso la paz para terminar la Primera Guerra fueron muy injustas. El Tratado de Versalles quitó a Alemania, por ejemplo, la posibilidad de tener un ejército, les hizo pagar fuertes reparaciones económicas. Vino después la crisis económica mundial del año 1930, en que se colapsaron las bolsas de todo el mundo, partiendo con la de Nueva York, Wall Street. Entonces se promovieron muchos movimientos muy violentos. Todos los imperios europeos se destruyeron después de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Romano desapareció y fue reemplazado por una república. El Imperio Alemán, el Kaiser Guillermo II, tuvo que huir porque se promulgó la república, y
Y esa república se llamó República de Weimar, porque la constitución que la rigió se llamó Constitución de Weimar. Y también se colapsó el Imperio Austrohúngaro, que fue el que había iniciado la guerra en ese momento. Entonces se formó una colección de estados y todo este clima llevó a que además hubiera una crisis de fundamentos de la ciencia. Y por eso no es extrañar que la preocupación moral haya sido tan intensa en Alemania de la época que llamamos de la República de Weimar. Y esa es la época en que Fritz Jarl, este teólogo protestante de la ciudad de Halle, en Sajonia, propone esta idea de tener este imperativo bioético, de proteger la vida en todas sus formas y bajo cualquier circunstancia. Tengan presente esto porque el énfasis particular de Fritz Jarl no es exactamente el énfasis que van a tener después otros movimientos que con el nombre de bioética se van a conocer. Como tal vez ustedes saben perfectamente, la época de los totalitarismos europeos, el fascismo italiano, fascio di combattimento, como decía Mussolini, que son fascio es una palabra italiana que quiere decir as, entonces recordaba a los fascios del Imperio Romano. Entonces el régimen fascista fue un régimen muy socialmente orientado, ¿no? Pero como todos los regímenes totalitarios, con una fuerte restricción de las libertades individuales. Y el nacionalsocialismo alemán tuvo una especie de imitación del fascismo italiano y llegaron al poder los nazis en 1933, cuando el presidente Hindenburg nombró canciller o primer ministro a Adolf Hitler. En Alemania, donde yo estudié, se recuerda esa época cuando se dice en alemán die Macht ergreifen, la toma del poder por parte de los nazis, pero no fue así. Los nazis ganaron las elecciones democráticas, por lo tanto hay que tener presente que también los estados totalitarios pueden hacer elecciones democráticas. Los nazis tenían una política social muy interesante. En la ciudad donde yo estudié, que es la ciudad de Heidelberg, una de las universidades más antiguas de Alemania, el director de la clínica psiquiátrica, el doctor Karl Schneider, era miembro de las SS, para aquellos de ustedes que saben, la Schutzstaffel era un grupo selecto militar que tenía una misión de no solamente controlar el propio ejército, también de hacer investigación científica. Y entre las investigaciones científicas que hicieron los nazis, algunas son muy impactantes y dieron lugar a muchas después reflexiones y juicios. Una sola para contarles los experimentos de hipotermia que se hicieron en el campo de concentración de Dachau. Dachau es una pequeña ciudad cerca de München, Múnich, como se dicen también, donde el doctor Roche, un médico de las fuerzas especiales, controlaba en cuánto tiempo se congelan los miembros de las personas que se las sumerge en agua helada. La razón de hacer estos experimentos era porque el país estaba preparándose para la guerra y si un piloto que estaba en el Mar del Norte o en el Báltico caía al agua, donde el agua está muy helada, los médicos tenían que saber hasta cuánto tiempo después valía la pena intentar recuperar los miembros congelados para no perder esfuerzo, energía y dinero. Por lo tanto, tomaron prisioneros y los congelaban algunos 2 horas, otros 6 horas, 4. Esos son los famosos experimentos de hipotermia en el campo de concentración de Dachau, que por cierto se hicieron en prisioneros. Detalle importante, a nadie se le preguntó si quería ser sujeto experimental de esos estudios. En segundo lugar, se hicieron bajo condiciones de los que se morían sin ninguna protección oficial. Y fueron solo 1 o
o pocos de los experimentos que se hicieron. Hay otros aún incluso más impactantes. Pero todas estas personas que participaron, en Alemania había en esa época como 90.000 médicos, y de los que fueron enjuiciados en un juicio que es muy famoso en la ciudad de Nuremberg, en el año 46-47, después de la guerra, fueron pocos, pero de esas fueron condenados a muerte, algunos, otros fueron encarcelados y muchos fueron, después de algún tiempo de prisión, liberados y contratados por el ejército de los Estados Unidos, que era uno de los ejércitos vencedores. O sea, también se da esto de que estas transgresiones a las morales de la ciencia también son muy relativas y hay que tener presente. Cuando la guerra terminó, las potencias vencedoras tenían proyectado 17 juicios que se le iban a hacer a distintos estamentos de la población alemana. Por ejemplo, a los industriales, piensen en Thyssen, en Krupp, que fabricaban los cañones, los tanques, a los juristas, especialmente a aquellos juristas que habían dado un apoyo, una legitimidad al régimen nacional socialista, y hay uno muy famoso, aquellos de ustedes que tengan interés en la ciencia jurídica pueden consultar quién fue Carl Schmitt. Carl Schmitt fue el jurista que le dio un apoyo legal, jurídico más bien, al régimen nacional socialista, con un principio que se llamó el Führerprinzip, el principio del liderazgo, por el cual él define el poder como aquella condición por la cual un gobierno o un Estado puede declarar estados de excepción. Y ese es el verdadero poder político. Carl Schmitt. Después estaban programados juicios a distintos grupos, pero el juicio que a nosotros nos interesa, porque después ha sido motivo de mucha reflexión, es el juicio a los médicos y científicos nacionalsocialistas que hicieron experimentos en los campos de concentración. Esto no tiene nada que ver directamente con el Holocausto ni con lo que los nazis llamaron la solución final, que consistía en intentar eliminar a los judíos europeos. Estos son estudios que se llamaron estudios médicos y científicos, y se hacían con el objeto de hacer progresar la ciencia. Ahora, los nazis no fueron los únicos que realizaron este tipo de experimentos. También los japoneses hicieron experimentos impresionantes, y también los soviéticos hicieron experimentos impresionantes, de tal manera que, como decía Winston Churchill, es malo perder una guerra. Si hubieran perdido la guerra a los ingleses, el juicio hubiera sido para otras personas y no para los nacionalsocialistas. De tal manera que este juicio en Nuremberg terminó con una declaración que en realidad es la sentencia del juicio. Y esa sentencia tiene 10 puntos. El primero de los cuales dice que nadie puede ser sometido a una intervención en su cuerpo o en su mente sin su consentimiento voluntario. Estos 10 puntos de Nuremberg se conocen hoy día como el Código de Nuremberg. Y no son nada más que la expresión de la sentencia con que terminó ese famoso juicio en el año 1947. Posteriormente, la Asociación Médica Mundial, que se fundó en París, empezó a preparar algunas formas de código de comportamiento ético para los miembros, básicamente. Y eso dio lugar con el tiempo a una declaración que por primera vez se puso por escrito, aunque nadie sabe exactamente quiénes fueron los que terminaron de escribirla, que se llama la Declaración de Helsinki de 1964. Esta Declaración de Helsinki ha sido modificada muchas veces. La Asociación Médica Mundial la ha revisado en Tokio, en distintas partes,
y introduce tres principios que son los que me gustaría que tomáramos presente. El primero de ellos es que cualquier investigación que se haga sobre el sujeto humano debe ser hecha por personas científicamente competentes. Yo sé que la palabra científicamente competente acepta muchas excepciones distintas, pero esa es una de las. La segunda idea que se introdujo en algunas de las modificaciones de la declaración posteriormente fue la idea de que toda investigación en la que participan sujetos humanos debe ser examinada o al menos considerada por un comité independiente, o sea que no sean los mismos científicos que van a hacer los experimentos los que decidan que esos experimentos cuentan con alguna especie de respaldo moral. Eso es lo que con el tiempo se convirtió en una institución social que son los comités de ética. Y la tercera condición es que los resultados de esas experiencias tengan algún valor, ya sea para las personas que en él participan o para personas que en el futuro tengan las condiciones que se investigan. La declaración de Helsinki de 1964 de sus modificaciones introdujo una distinción que es muy importante, pero también ha sido muy negativa, y es la distinción entre la investigación médica terapéutica y la investigación médica no terapéutica. La investigación médica terapéutica se supone que es aquella que beneficia a las personas que en ella participan. Por ejemplo, si ustedes tienen una enfermedad grave y están enrolados en un grupo de estudio y pueden tener beneficios directos. La investigación no terapéutica es aquella que no se hace con beneficios directos de los participantes. Esta distinción es muy importante porque ha dado lugar a muchas discrepancias. El profesor Bob Levine, un conocido mío de la Universidad de Yale, ha escrito por lo menos 30 artículos rebatiendo esta distinción entre investigación terapéutica e investigación no terapéutica. Les sugiero tenerla en cuenta precisamente por lo que vamos a hablar hoy día acerca de ciertas condiciones en las cuales lo terapéutico